Me encanta esto, siempre dice, lástima que a la hora de juzgar a la izquierda no seas tan objetivo como en el resto de temas. Yo no sé de dónde sacan eso. El último libro que escribí es una crítica aparte de la izquierda. No he escrito un libro de crítica a la derecha, porque no hace falta, ¿no? Soy probablemente de la izquierda más crítica contra ciertos sectores de la izquierda, y luego los sectores de la izquierda se enojan conmigo porque soy demasiado crítico. Hoy uno mismo me decía, después que le pasé mis artículos sobre Podemos de los últimos 6 o 7 años, me dice, ay, ¿por qué no has escrito algo sobre la corrupción en el PP? Chico, pues ¿por qué? Porque esa se la conoce todo el mundo, pero a mí lo que me interesa es un partido que viene a decir que hace izquierda y está falsificándola. Entonces, resulta que con la izquierda yo soy muy mangancha, según unos, generalmente ubicados a la derecha, y según otros soy lo más malo del mundo y siempre ataco a la izquierda. Esos son los que están ubicados en la izquierda más extrema, en la izquierda leninista. Se equivocan. A mí lo que me interesan son los hechos, los datos, la realidad, las políticas que afectan la vida cotidiana de los seres humanos que me rodean, porque aunque sea yo tremendamente antisocial, les tengo cariño. Me gusta la gente. Mira, siempre, y esto me pasa desde los 13 años, esta es mi concepción esencial de la política, a ver si se lo pueden meter en la cabeza. Desde los 13 años, cuando yo siempre anduve en autobús, y a la fecha ando en autobús municipal, y veías a la gente y te das cuenta que es gente muy distinta, y hay gente que tiene cara que te cae gorda nada más porque pasó allí. Lo ves y dices que es sujeto más desagradable, cara de que viene oliendo algo, viene oliendo pescado podrido. Y ves otras personas que te resultan agradables, ay, esa persona viene sonriendo y viene a gusto. Ves gente que te parece guapa, en mi caso chicas guapas. Ves chicos guapos que envidias, dices, ay, me gustaría verme así, no como me echaron al mundo. Ves gente mayor, ves niños, pero siempre tuve muy claro que todas esas personas que yo veía tenían exactamente el mismo derecho que yo a ser felices, a tener sueños, a tratar de hacer realidad sus anhelos, a vivir una vida digna, a estudiar si querían estudiar, a trabajar en lo que quisieran trabajar y no en lo que no quisieran trabajar. Eso es rarísimo, pero bueno, a expresarse, a recibir información, a recibir datos, a acceder al arte, a acceder a la ciencia. Todos, el más rico y el más pobre que ves en la calle, tienen esos derechos, y el ejercicio de la política es el conseguir que toda la gente, en la mayor medida posible, no en la medida utópica de la totalidad absurda, que toda la gente pueda ejercer su derecho a ser feliz, a pasarlo bien, a cuidar a sus hijos, a cuidar a sus padres, a estar con sus amigos, a no pasar privaciones indignantes y humillantes, a lograr sus metas dentro de lo razonable. No todos podemos ser estrellas de rock, me hubiera gustado serlo a mí, pero a una vida buena. Si la política no hace eso, me da exactamente igual. Si la política está al servicio de conseguir la utopía de un ideólogo, sea Marx o sea Hayek o sea Mises, la hallo despreciable. Si se creen en cosas irracionales, como que la planificación centralizada de la economía va a conseguir una abundancia para todos, y la realidad demuestra que no lo hizo, no se me hace lógico volver a insistir en vamos a instaurar una dictadura del proletariado con planificación centralizada de la economía. Y si me han contado que el mercado libre va a darnos todas las maravillas de este mundo, y tenemos pruebas de que el mercado absolutamente libre, sin control de la sociedad en la que se desarrolla, no hace eso, sino que es fuente a veces de horrores terribles como los que he contado aquí, no me vas a convencer con más libros bonitos de los expertos en el neoliberalismo, en el liberalismo extremo, como se llame la secta a la que pertenezcas. Mi concepción de la política es una concepción esencialmente humana, y mi valoración de los gobiernos está en cuán feliz hacen a la gente. Y allí, les guste o no les guste,
Los gobiernos socialdemócratas, las instituciones socialistas, las políticas socialistas, las políticas de estado de bienestar, las políticas de utilizar los recursos de la colectividad para mejorar la vida de los más desfavorecidos, para crear la educación pública, la sanidad pública, las pensiones remuneradoras, que te den tranquilidad, que te quiten miedo al hambre, que te quiten miedo a la ignorancia, que te quiten miedo a la vejez, han sido las más exitosas y han creado las sociedades más decentes que hemos visto en la historia de la humanidad. Mejorable, muy mejorable, tremendamente mejorable. Pero ahí están los hechos, ahí están los países nórdicos, ahí está Canadá, ahí está Nueva Zelanda, y compáralos con otros países. Compara lo que es tener una sanidad pública como la española y tener una cero sanidad pública como tienen en Estados Unidos. Ya me van a decir que Medicare y Medicaid son sistemas de pago de la medicina privada. Medicare y Medicaid no tienen grandes hospitales de vanguardia tecnológica, lo que son fuentes de financiamiento para pagar a quienes no tienen dinero que vayan a los hospitales privados, y el Medicare y Medicaid les pagan a los hospitales privados y a los médicos privados. No es una sanidad pública. Esa es mi concepción de la política. Resultados para que la gente lo pase menos mal. Derechos laborales para que no se pueda explotar a la gente como se les explotaba antes, derechos para las mujeres para que no puedan ser humilladas como se les humillaba antes, derechos para los homosexuales para que no puedan ser humillados y excluidos y atacados y golpeados y pateados como se hacía antes. Y así sucesivamente, porque todas esas personas a las que he mencionado y todas las demás que conforman los 7,000 y tantos millones de personas que somos, tienen derecho a aspirar a una buena vida. Si al decir eso estoy siendo sectario con la izquierda, pues sí. Continuemos. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.